Bueno, buenas tardes o buenas noches ya. Bienvenidos y bienvenidas a este acto que pretende ser una pre-celebración. Toquemos madera, pero será pre-celebración con seguridad. En primer lugar, agradecer a la tejedora, al Mercado Social de la Tejedora, por su hospitalidad a última hora. Quienes han participado en el proceso lo saben, que hasta el último momento no hemos decidido dónde podíamos hacer el acto, y la tejedora ha abierto sus puertas como siempre. Un lugar que ya es lugar de encuentro, que tiene su memoria y que, además de ser laboratorio de innovación de ideas, también es red de redes. Este espacio es suficientemente amplio para quienes, aún con la densidad que como Córdoba siempre tiene de actividad social, aún con la densidad de una ciudad que está en permanente movimiento, o aún incluso pues renunciando al tiempo de ocio, de estar con la familia o estar con los amigos, hay venido. Córdoba es una ciudad con amplio tejido asociativo, esto se sabe dentro y sobre todo fuera. Yo creo que hay menos conciencia dentro de la conciencia que hay fuera de Córdoba, de la importancia que tiene ese tejido cordobés, por su tremenda capacidad para la acción reivindicativa, propositiva, ese tejido que de alguna manera también estará o no estará presente en esta sala, pero celebrará lo que ocurra en Grecia. Movimientos solidarios, movimientos vecinales, movimientos sindicales, movimientos de mujeres, de jóvenes, de emprendimiento, de economía social, de economía solidaria, de stop desahucios, Córdoba laica, Córdoba pública, organizaciones de todo tipo que tienen dificultad también para cruzar agendas y encontrarse. Esta es una oportunidad también para que esto ocurra. Lo que ocurre en Grecia nos está sonando de cerca, nos suena de cerca el impacto de esas políticas de ajuste, de esas políticas neoliberales. Tiene un impacto similar, con sus matices, por supuesto, a lo que nos está ocurriendo en nuestro país, en nuestra tierra, pero también suena a lo que ya ocurrió hace tiempo en América Latina y lo que también puede tener algunas similitudes con lo que ocurrió en el mundo árabe cuando sonó la primavera árabe, pero con dos conclusiones diferentes. En el caso de América Latina, los movimientos sociales, la indignación, se convirtió en acción política que, construida a través de convergencias y de frentes amplios, innovadores, conquistó el poder político, conquistó el gobierno y a partir de ahí peleó contra otros poderes. En el caso de la primavera árabe, muchos factores, por supuesto, pero uno también la división. En el caso de Túnez, aunque las elecciones constituyentes, las izquierdas o los movimientos progresistas sacaron mayoría de votos, al concurrir de manera separada a las elecciones perdieron el Parlamento. Son dos contextos que pueden ocurrir y que conviene recordar. Convocaros aquí a partir de la plataforma Andalucía con Syriza ha sido una plataforma improvisada que se constituyó hace prácticamente mes y medio por personas vinculadas, ya todos lo sabéis, a Iniciativa por Andalucía inicialmente, pero también a otras organizaciones sociales y políticas. Tiene como objetivo reflexionar, debatir sobre qué es lo que está pasando en Grecia, cómo visionamos el posible resultado de las elecciones griegas con la victoria de Syriza, cómo nos posicionamos ante eso y también qué impacto o qué lectura puede tener para el contexto de Andalucía. Esas son las motivaciones que nos reúnen. Por supuesto que al final de la sesión propondremos un lugar de encuentro para el domingo, estar pendientes de lo que ocurra en Grecia y también celebrarlo. Bueno, y sin más, con este preámbulo pasamos al debate. Ya conocéis a las personas que están en la mesa y yo les voy a pedir que se presenten también ellas mismas. Con 7 minutos de primera intervención para después dar posibilidad
a un debate con micrófono abierto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a ECO como organización. Estamos contentos de estar aquí porque pensamos que es un momento histórico importante, que es un motivo suficiente para estar aquí, y por eso lo hacemos, ¿no? En Syriza tenemos nosotros también nuestro partido hermano, OP, partido que está integrado de los verdes europeos, partido que es precisamente hermano de ECO, está dentro de Syriza y ha incluido en su programa también Syriza algunos aspectos relevantes de la ecología política, ¿no? Entonces nosotros sentimos como nuestro también el triunfo de Syriza en las futuras elecciones del domingo, ¿no? Syriza es la respuesta desde gente de la izquierda y de los demócratas en general a lo que ha sido una política dura, económica, en Grecia, impuesta desde fuera, ¿no? Lo que se juega en Grecia este fin de semana no es solo la política griega, sino también lo que va a ocurrir con la democracia en Europa. Casualmente la democracia empezó en Grecia y allí es donde creemos que va a empezar a reconstruirse. No solo la gente de izquierda, sino los ciudadanos en general deberíamos apoyar con intensidad lo que ocurra con Syriza, lo que ocurra con Grecia, puesto que la llegada de Syriza al gobierno implicaría, entre otras cosas, el rechazo a la presión mediática, política, económica y al voto en libertad de los griegos, que se le ha querido amenazar y coaccionar con la catástrofe total. Significa la vuelta del poder político frente al poder económico. El Tratado de la Unión Europea es la plasmación de una doctrina económica concreta, la neoliberal, con una policía represora, que es la Troika. Y el Parlamento Europeo quedó como una pura comparsa. La política europea se decide en la Comisión y después se extiende hacia abajo. Y Syriza es un no a esta situación. Significa también que el poder real actual, el poder de facto, se va a ver amenazado. Significa también una grieta en el status quo actual. Significa también que el miedo no gana. Significa que ganar al poder económico es posible. Y además, en este escenario se da en este escenario europeo, ¿no? Que es un aldabonazo a una agenda económica y política y económica que viene ya de lejos, de largo recorrido, empezando por el Tratado de la Unión Europea y su vigilante, que es la Troika. Desde la agenda de Lisboa, con programas de reformas laborales e incluso educativas que van todos en el mismo sentido: privatizaciones, competitividad y crear una especie de China o sureste asiático en el sur de Europa, con bajos costes laborales. Con una vuelta de tuerca que está al llegar, que es el TTIP, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que es la traducción al español, que es otra vuelta de tuerca, eliminando cualquier control laboral, medioambiental y rebajando la protección social para equipararnos con los Estados Unidos y darle vía libre a asuntos como el fracking, la especulación, la introducción de alimentos transgénicos, etc., ¿no? En resumen, una agenda política que viene de lejos, que hace del sur de Europa un sureste asiático con precariedad laboral, con derechos políticos recortados, y si no, ahí tenemos la ley Mordaza, que por cierto os animo a que os unáis el sábado a la manifestación en contra de la ley Mordaza. Y en España, particularmente, el PSOE y el PP han aplicado esa agenda en los últimos años, ¿no? Y si no, el ejemplo último lo tenemos en el caso de la Comunidad de Madrid, con cómo los fondos buitres que se han apropiado de las viviendas de alquiler social pues están desahuciando a la gente, ¿no? Es como el punto, como el ejemplo último de esta política neoliberal a ultranza, ¿no? Las respuestas son Syriza y las convergencias. Entonces, en América del Sur reaccionaron a la política neoliberal de los años 80 y 90 y, bueno, otros gobiernos como el del Frente Amplio en Uruguay, etcétera, y otros que no quiero nombrar por no crear más polémicas, han reaccionado con fuerza a esa política. Con lo cual, bueno, ahí ha habido una primera respuesta. La segunda viene de Syriza y viene en Europa. Y no es una utopía. Tampoco pensar que en el futuro Syriza está apoyado por el Partido Verde Europeo, por la izquierda europea, donde hay partidos, que estamos aquí, como ECO, como Izquierda Unida o como Podemos, que apoyan a Syriza, ¿no? Y que por tanto podrían
plantearse la posibilidad, como el resto de los partidos europeos, de plantear una Syriza europea. Sin ir tan lejos, empezamos aquí a hablar de la confluencia, de la convergencia, y hay muchos procesos que están en marcha en España, municipalistas, como los procesos tipo Ganemos u otros, que donde la generosidad y digamos las ganas de entenderse, en algunos casos y en otros sin mayor éxito, estamos viendo que se puede abrir espacios de pluralidad donde veamos lo que tenemos en común para esa situación que tenemos encima, ¿no? Ayer en Sevilla, en un acto como este, se planteaba por parte de algunos compañeros como Esteban de Manuel, del portavoz de ECO, o incluso Antonio Maillo, que conozco personalmente y me fue amigo, si es posible una Syriza andaluza, ¿no? Si es posible una Syriza andaluza y si es posible una Syriza española. Eso es un tema que deberíamos de plantearnos. Si eso fuera así, tendría que tener en esa Syriza unos objetivos desde el punto de vista, y creo también los agentes de ECO, que tendríamos que desmontar el régimen del 78 y dotar de soberanía real, de poder político, de democracia económica a la gente, de soberanía real, ajustarla además a esa economía a los límites del planeta y la riqueza entre el 99% de la gente y no el 1%, como recordaba Oxfam esta semana, en una organización plural. Nuestras sociedades, las sociedades que nosotros vivimos, son sociedades contemporáneas, son sociedades abiertas, diversas, coloridas, y un partido solo, por muy fuerte que sea, no puede hacer una transformación social, ni mucho menos un proceso constituyente. Es decir, aquí haría falta, para construir una alternativa a lo que tenemos, una organización muy plural, muy diversa, que incluyera agentes demócratas de todo tipo, especialmente organizaciones de la sociedad civil, además de los partidos que ya hemos mencionado, ¿no? Syriza es un conglomerado de gente, desde los socialdemócratas, eurocomunistas o ecologistas, ¿no? Como el partido que es hermano de ECO, ¿no? Nosotros de ECO hemos apostado por la confluencia en todos los procesos de Ganemos, en sus distintas formas jurídicas, en las distintas ciudades, y creemos que debemos ser un nexo de unión entre fuerzas políticas y sociales diferentes. Una Syriza española también debería estar en las instituciones y debería ser una Syriza apoyada fuertemente en la calle. Ayer recordaba Antonio Maillo que llegar al gobierno no es llegar al poder, y efectivamente, porque hay poderes que se el poder político, ¿no? Un gobierno como Syriza va a tener que contar con un apoyo fuerte en la calle, porque van a ir a por él. Pues cualquier organización plural que quiera cambiar la realidad, que haga un proceso constituyente, que quiera devolver la democracia económica a la gente, tendrá que contar con algo más que el poder político. Y os dejo un desiderato. No sé si será más o menos polémico, pero bueno, ahí va, ¿no? Que tras la victoria del Syriza del domingo, nos sentemos a aquella gente que apoyamos a Syriza y quien quiera sumarse, y articulemos una confluencia generosa para devolver el poder político y económico a la gente, ¿no? Que estamos en una emergencia social que va a ir a peor, porque estamos en una crisis ecológica profunda de la que se habla muy poco, pero llegará sus consecuencias más importantes. Y bueno, pues contar con ECO para escucharnos, para hablar sobre ideas. Y bueno, entre la gente de ECO se dice famoso últimamente una expresión que es el pegamento verde. No sé si es muy apropiada, pero bueno, ahí estamos para unir, para colaborar, para escuchar, para entendernos. Y yo creo que es el tiempo de la empatía, frente a la competitividad. Y hoy es Grecia, pero mañana podría ser Andalucía, podría ser España, podría ser Europa. Y se podría volver a decir aquello de que un fantasma recorre Europa. Y ese fantasma podría ser la democracia, y saliendo desde Atenas. Buenas tardes.
estando de acuerdo con muchas de las cosas que se acaban de decir y encantado de que mi coordinador general y candidato a la Junta de Andalucía sea un referente para todo en sus posicionamientos, quisiera añadir algunas cuestiones que creo que pueden ser relevantes para la reflexión que debemos de hacer con lo que nos estamos encontrando y a los retos a los que nos enfrentamos en el futuro. En primer lugar, quisiera recordar que Grecia ha sido durante los años de la crisis, llamada crisis económica y financiera en la Unión Europea, un campo, un experimento de pruebas donde la oligarquía financiera e industrial del centro de Europa ha puesto en marcha y ha experimentado con un país entero y con su pueblo trabajador una serie de medidas que se han ido incorporando sucesivamente a otros países, especialmente a los países deudores del sur de Europa. La división clara que se produce en el continente europeo entre aquellos centros industriales y los países acreedores, con Alemania a la cabeza, y los pueblos del sur o países deudores, nos dan cuenta también, una vez más, de cómo se utiliza el mecanismo de la deuda como disciplinador de los pueblos y de la voluntad soberana de los pueblos. Esto no es nuevo en la historia, esto se ha repetido a lo largo de la historia en innumerables ocasiones y así ha sido en Grecia. En Grecia se ha puesto en marcha una serie de medidas que ya conocíamos de antes, que si leemos lo que supuso el consenso de Washington, vemos como todas y cada una de las medidas que allí se implementaron y que tenían que ver con América Latina se implementan en el sur de Europa, y especialmente con ocasión de un llamado rescate, que no vino a ser nada más que el rescate de los acreedores financieros y de la finanza alemana y francesa, sobre todo, que son los mayores tenedores de deuda en Grecia. Hay, sin embargo, algo que creo que debemos de tener en cuenta, y es que la posibilidad de que una organización como Syriza alcance el gobierno el próximo domingo en las elecciones, creo que no se puede desligar y debería de ser una primera enseñanza que deberíamos de tener, aparte de la mayor o menor confluencia, del proceso de movilización social brutal que se ha producido durante todos estos años. Yo no sé ya cuál es la cantidad, el número concreto de huelgas generales que se han producido en Grecia. He estado preguntando durante estos 2 días y hay versiones entre 20 y 30 huelgas generales que se habrán producido en Grecia desde el año 2008, más la cantidad de conflictos laborales, sociales y la capacidad también de aunar desde la unidad popular a aquellas personas que tienen dificultad para reproducir socialmente su vida a través de bancos de alimentos, bancos de tiempo, solidaridad popular y redes de solidaridad popular, algo que por cierto ha visto también la extrema derecha, y el partido de extrema derecha en Grecia también ha venido practicando esto, pero para sus trabajadores, para los trabajadores blancos, para los trabajadores griegos, teniendo en cuenta también un país con un nivel alto de inmigración de los países de su entorno. Todo esto ha generado un bloque político y social que se puede expresar electoralmente en lo que supone Syriza de cara a las próximas elecciones. Syriza sigue siendo una coalición, aunque ha adoptado la forma de partido político para poder tener acceso a un elemento peculiar de la legislación electoral griega, y es que el partido más votado tiene un extra de 50 diputados. Y para esto había que ser partido político, y esa es la razón por la que Syriza finalmente se constituyó como partido político. Pero como bien ha señalado el representante de ECO en esta mesa, las diversas fuerzas políticas que están dentro de Syriza no se han disuelto, siguen formando parte de esa coalición y siguen teniendo entidad propia. Syriza fue organizada e impulsada sobre todo por lo que fue Sinapismos, que fue efectivamente la heredera del Partido Comunista del Interior. Tras el final de la dictadura griega, la división entre el Partido Comunista del Exterior, muy dependiente del bloque soviético, y el Partido Comunista del Interior, con una tradición más eurocomunista, se produjo definitivamente esa ruptura, y hasta hoy, ¿no? De hecho, el PQE, que es el Partido Comunista griego, no está dentro de esta coalición y tiene unos posicionamientos con los que el Partido Comunista de España diferimos. No tanto así los compañeros del Partido Comunista de los Pueblos de España, que sí tienen una relación bastante cercana con lo que supone el PQE. En todo caso, y ese es nuestro llamamiento y nuestro posicionamiento, no en vano nuestro compañero y coordinador general, Cayo Lara, está hoy en Atenas para participar en un mitin junto a Tsipras. Nuestro llamamiento a que, en caso de que Syriza no alcance la mayoría absoluta, esperemos, confiamos en que, 5 minutos ya,
podamos tener una mayoría absoluta con otras fuerzas de la izquierda. La cuestión de Grecia pone encima de la mesa varias cuestiones, ¿no? Ya se han comentado. La cuestión de la soberanía y la cuestión del poder y del gobierno. Y sobre todo tendremos que apoyar lo que sucede allí el día 26, porque si tal y como preveemos el día 25, domingo, gana Syriza las elecciones, nos encontraremos desde el lunes con un aumento sin ninguna duda del nivel de agresividad de una guerra económica sin concesiones hasta la conformación del gobierno en Grecia. Eso puede significar aumento de la prima de riesgo, fomento del miedo al alejamiento de los inversores que están en Grecia, etcétera. Entonces, esto va a suponer que la unidad popular, a través de la movilización y el bloque solidario que pueda suponer desde los pueblos de Europa, serán tremendamente importantes. Y para terminar, creo que hay otras tres cuestiones que deberíamos de ser capaces de reflexionar sobre ellas desde este país. En primer lugar, un debate interesantísimo que tiene que ver con la cuestión de la deuda y que al final nos va a llevar a un debate inaplazable, por mucho que lo estemos apartando y no seamos capaces de ponernos de acuerdo en ello. Y es la cuestión del euro. ¿Qué supone el euro? Cómo, si nos salimos o nos echan del euro en función de la política que apliquemos, y cómo es el euro utilizado por el gran capital y las oligarquías financieras europeas como mecanismo disciplinador de los pueblos, y cómo se puede ejercer la soberanía con el euro o sin el euro. Aquí hay diversos posicionamientos, no nos terminamos de poner de acuerdo en las izquierdas españolas, y la coalición de izquierda radical, que eso es lo que significa Syriza, coalición de izquierda radical, ha tenido una opción, y es que del euro quizás nos echarán, pero del euro todavía no nos vamos. Bueno, eso está ahí, eso se puede debatir, se puede discutir. Otro paquete muy interesante de medidas del programa económico de Syriza, y que no estamos debatiendo tanto en España, y que yo creo que es muy relevante que también lo hagamos, pero que está negro sobre blanco y que fue titular el día de la apertura de la campaña, y que tiene que ver con la soberanía, y que es la nacionalización de los sectores estratégicos. Y estoy hablando de las finanzas, de la banca, de las eléctricas y de las telecomunicaciones. Y esto aparece negro sobre blanco en el programa de Syriza. ¿En qué medida esto rompe con la disciplina europea y con el mandato imperativo de los mercados y de la oligarquía financiera europea? Pues es algo que tendremos que ver. Y cómo se puede estar en la Unión Europea y en la Unión del Euro con unas finanzas o con un sector eléctrico nacionalizado. Y finalmente el paquete social. No me gustó mucho, por terminar con alguna cosa crítica, porque no me gustó mucho el artículo de Tsipras antes de ayer en el Financial Times. Tsipras dice en la Biblia del neoliberalismo europeo que la disciplina fiscal se va a llevar a efecto, pero que reivindica que el pueblo griego sea el que decida, y la democracia griega, cómo se alcanza la disciplina fiscal. Y bueno, también entendemos que tácticamente esto puede ser conveniente, pero habrá que estar atentos a estos movimientos y a ver cómo se compagina el ejercicio del gobierno con la necesaria disputa del poder político desde la unidad popular. Bueno, antes de empezar a hablar de Syriza, me gustaría hacer una mención especial y recordar hoy a una mujer política, pero también una mujer entrañable, que es un gran referente para las mujeres de izquierda. Fue la primera mujer parlamentaria y ella se nos ha ido hace 2 días, y ella es Concha Caballero. Bueno, el motivo por el que estamos celebrando este acto es porque pertenecemos a una plataforma en la que hemos confluido personas pertenecientes a organizaciones y partidos políticos de la izquierda para apoyar a Syriza en estas elecciones el día 25 de enero. Esta plataforma se llama Andalucía por Syriza. Es la continuidad de la labor realizada en las pasadas elecciones europeas en apoyo a Alexis Tsipras como candidato de la izquierda en la presidencia de la Comisión Europea. Esta plataforma se llamaba Andalucía por Tsipras. Nosotras y nosotros creemos que es importante apoyar a Syriza por varias razones. La primera, porque ambos son países mediterráneos.
uno organizado como Estado independiente y Andalucía como comunidad autónoma del Estado español. Son los territorios europeos más afectados por la crisis. Otra razón es que, según las encuestas, el próximo domingo es muy probable que Syriza sea la ganadora de las elecciones en Grecia. Esto puede ser una derrota para la Troika, que es un frente común que ha formado el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para imponer las políticas neoliberales que están arruinando a Europa. También la victoria de Syriza puede frenar la aprobación del TTIP, como ya se ha hablado aquí. Este es un tratado que está negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea y es un tratado de libre comercio. Y puede suponer, entre otras amenazas, la libre entrada de productos transgénicos tanto en ganadería como en agricultura. Y además se está negociando a espaldas del ciudadano. La tercera razón por que el programa de Syriza consiste en eliminar la austeridad, negociar la reestructuración de la deuda pública y darle prioridad a resolver los problemas sociales, poniendo a su servicio la economía y no al contrario. Syriza ha conseguido unir los distintos partidos de la izquierda, formándose una nueva izquierda, caracterizada por la pluralidad y la renovación, siendo ya un referente para toda Europa. Pero este acto, además de apoyar al pueblo griego, tiene como objetivo establecer puentes de diálogo entre las personas de las izquierdas andaluzas y las del pueblo del sur de Europa. La plataforma Andalucía por Syriza asistirá además los días 23 y 24 de enero en un encuentro en Barcelona donde se reunirán los principales partidos políticos de la izquierda europea para apoyar a Syriza y apostar por un proceso de unidad y de renovación. Desde la plataforma queremos defender una vía andaluza a la confluencia y un proyecto de cambio. Esto podría expresarse en una manifestación unitaria el 28 de febrero, donde además se cumple 35 años del pronunciamiento del pueblo andaluz a favor de una autonomía plena. Y quiero terminar con palabras de Tsipras. Es hora de que los pueblos se pongan delante de la esperanza de derrocar a los gobiernos de corrupción. El cambio de Europa es ya una demanda histórica. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues, a ver, nosotros desde Ganemos Córdoba nos planteamos cuando tuvimos que decidir acudir a este acto que, más allá de debates, etcétera, era un hecho ineludible al cual teníamos la obligación de estar. La obligación de estar porque entendemos que desde hace ya demasiado tiempo el capitalismo financiero y económico, el neoliberalismo político, las políticas y los partidos tradicionales bipartidistas, estos que encarnan la socialdemocracia difusa, la derecha rancia, han declarado la guerra, y la guerra sin cuartel, a una gran mayoría social. Una mayoría social que es la que está padeciendo todas las crisis que están poblando nuestros países, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Esta guerra no es una guerra que estamos librando ni en cuarteles, ni se está librando en trincheras, sino que es una guerra que se libra en las instituciones, que se libra en los parlamentos, que se está librando en la calle, en los centros de trabajo, en los movimientos sociales. Es ahí donde a nosotros, como personas que nos oponemos al régimen establecido, nos está tocando y nos va a tocar librar la batalla que tenemos que librar. Los hombres y mujeres de Ganemos Córdoba entendemos que queremos transformar el mundo en el que vivimos. Y transformar el mundo en el que vivimos pasa por cambiar los modelos económicos, políticos y social que nos imponen. Modelos que se oponen completamente a los intereses y necesidades de la mayoría de personas que vivimos en este país, en Grecia, en Francia, en Portugal, en Italia y en un sinfín más de lugares del mundo. Pero para ello sabemos que solo a través de la participación de todos y todas en las cuestiones políticas, solo creando los espacios, la asamblea ciudadana, el debate popular, podemos alcanzar, a fin de cuentas, una respuesta. Si no somos capaces de llevar la política, de llevar las decisiones, de llevar la participación a los barrios, a las escuelas, a los centros de salud, a las asociaciones de vecinos, si no somos capaces que un fontanero, un ingeniero, un periodista, sea quien sea, sea cual sea su procedencia o venga de donde venga,
si no somos capaces que estas personas luchen, se activen, nos pongamos a defender la causa que a todos nos hace estar en el mismo espacio, en la misma trinchera, entendemos desde Ganemos Córdoba que será imposible que demos una respuesta real y eficaz ante el enemigo y ante nuestros problemas. Por ello, nosotros nos vemos muy obligados a venir aquí a apoyar a Syriza, porque entendemos que Grecia, el pueblo griego y los compañeros y compañeras de Syriza fue un trabajo que empezaron hace ya algunos años y que ha empezado a dar sus frutos. Syriza no es solamente un partido político o una coalición de siglas o un número determinado de representantes políticos que van a concurrir el domingo que viene a las elecciones griegas y que puede que ganen o pueden que no ganen. Syriza es un trabajo que se ha llevado a cabo en todos los barrios de Atenas, en todas las ciudades de Grecia, en todos los centros de trabajo. Syriza es un proyecto que ha ido más allá de cualquier tipo de planteamiento político electoral, que ha trascendido a los personalismos, que ha trascendido incluso las viejas formas de hacer política para construirse, para en la misma cresta de la ola dar una nueva respuesta a los tiempos que estaban aconteciendo. Eso es Syriza. Y nosotros, con Syriza y con Ganemos, creemos que podemos dar esa alternativa junto con muchos otros espacios, otras fuerzas políticas, otros escenarios, dar una respuesta satisfactoria al tiempo que nos está tocando vivir. Para nosotros, la generosidad, la valentía y la inteligencia colectiva deben de ser herramientas fundamentales para poder propiciar ese escenario de cambio. Todos y todas, independientemente de nuestra procedencia, tenemos que estar a una. Tenemos que entender el mundo en el que vivimos y las claves en las que este mundo está diseñado. Y tenemos que posicionarnos de un lado o de otro. Nosotros, en Ganemos Córdoba, al igual que muchos otros compañeros y compañeras que se encuentran fuera de Ganemos Córdoba, estamos posicionados. Estamos posicionados del lado de aquellos que sufren la injusticia, del lado de todos aquellos movimientos que se rebelan hoy día contra todas las injusticias. Estamos del lado de estos desahucios, estamos del lado del 22M, estamos del lado del sinfín de colectivos y organizaciones sociales que hoy pueblan España y la salpican de rebeldía. Estamos del lado de todos los Ganemos que están floreciendo en España para dar una alternativa a sus municipios. Estamos del lado de toda esa rebeldía que hay acumulada y que se organiza, que quiere institucionalizarse y que quiere dar una respuesta colectivamente. Y cómo no, estamos del lado de Syriza. Estamos del lado de Syriza y denunciamos esas políticas que han traído la catástrofe y la masacre a un pueblo que ya no aguanta más, el pueblo griego. Un pueblo que hoy tiene un 27% de tasa de desempleo. Un pueblo en el que 1,3 millones de griegos vive sin seguro médico. Un pueblo en el que el 38% de los griegos viven por debajo del umbral de la pobreza. Un pueblo que ha acumulado en los últimos 6 años un 54% en recortes sanitarios o un 12% en recortes farmacéuticos. Un pueblo que vi el otro día en el cual las farmacias están desabastecidas, cuando aquí los medios occidentales se han llevado décadas diciéndonos que en Cuba no había medicamentos. Un pueblo, a fin de cuentas, que está tenue y que lo único que le queda es la ilusión, la voluntad y la dignidad de rebelarse en torno al proyecto que Syriza salva, que Syriza representa. Podrá ser o no, pero la utopía está ahí. Y el trabajo de miles de griegos y de griegas también está ahí, al frente. Por todos estos motivos entendemos y entendíamos que la lucha de Syriza es nuestra lucha, pero no como griegos, no como españoles, no como cordobeses, sino como seres humanos, y como seres humanos que nos rebelamos y nos oponemos ante la tiranía y la injusticia del mundo que nos ha tocado vivir. Gracias. Bien, me oye bien, no tengo que estar con el micro para echar el dominio. Yo voy a empezar casi por el final, como ha terminado Jorge, porque yo creo que tenemos que contextualizar bien el debate en el que estamos. Estamos en un debate sobre las elecciones griegas, hay que hablar de Grecia, fundamentalmente. Efectivamente, Grecia tiene un tercio de la población que está situada en la pobreza absoluta.
Grecia tiene un 27%, como bien ha dicho Jorge, de población que está en desempleo. Ese 27% no tiene acceso a la sanidad pública. Los salarios en Grecia han caído entre un 25 y un 30% en los últimos 5 años, y ya eran los salarios más bajos de la Unión Europea. Y es el segundo estado del mundo que tiene la mayor deuda pública, un 180% de su Producto Interior Bruto. Ese es el contexto y esas son las grandes contradicciones que existen hoy en el país heleno. ¿Y por qué está Izquierda Unida aquí? O ayer estuvo el coordinador general de Izquierda Unida en el acto que se hizo en Sevilla. Por todo lo que nos une. Por todo lo que nos une con Syriza desde su nacimiento, desde su proceso histórico. Nos une lazos de hermandad, pero fundamentalmente nos une lo que siempre le ha unido a los hombres y a las mujeres de Izquierda Unida. Y es el diagnóstico y el tratamiento de lo que está pasando en el mundo. Es decir, lo que nos une con Syriza es el programa. El programa. Ellos tienen un diagnóstico de cómo está el neoliberalismo en Grecia, de cómo está en Europa, y tienen un tratamiento, que es el programa electoral que quieren implantar a partir del lunes. Y en eso estamos totalmente de acuerdo desde hace muchísimos años y desde hace unos meses en las elecciones europeas, donde poníamos nosotros como a Syriza y a Alex Tsipras como el ejemplo a seguir en toda Europa y también, como no, en España. En la cuestión de la deuda, Syriza se ha movido, lo contaba ayer también Antonio en Sevilla. No siempre ha pensado Syriza lo mismo con la cuestión de la deuda. Empezó en un primer momento hablando de que no iban a pagar la deuda y hoy se habla de una reestructuración de la deuda y una quita parecida a la que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, o la que se ha llevado a cabo en Ecuador. Pero sí es verdad que nosotros coincidimos muchísimo en ese diagnóstico sobre la deuda. Hay que hacer una quita importante de lo que no es de deuda pública y que en Grecia supone más del 80% de la deuda que tienen acumulada, y creemos que es importante que se haga una auditoría una auditoría ciudadana, que le llaman en algunos países de América Latina y que se ha conseguido, por ejemplo, en Ecuador, y es una de las salidas importantes con el tema de la reestructuración de la deuda, y que ayer el Fondo Monetario Internacional dijo que en el caso de la victoria de Syriza estarían de acuerdo con esa reestructuración de la deuda. Por lo tanto, también es una cuestión importante. La austeridad. Dicen que en la guerra la primera víctima es la verdad, y en esta crisis la primera víctima ha sido el lenguaje. La izquierda ha hablado muchos años sobre la austeridad, sobre un tipo de austeridad y sobre un modelo de Estado austero. Y sin embargo esa palabra y esa forma de hablar pues nos la han quitado desde la derecha. Es fundamental, y en eso también habla Syriza, el gasto en la inversión pública. El gasto en la inversión pública en la sanidad, el gasto en la inversión pública en la educación, en la reindustrialización de Grecia. Tened en cuenta que Grecia se parece mucho a Andalucía porque prácticamente vive del turismo, prácticamente vive del sector servicios. La industria la perdieron hace muchísimos años, igual que pasó en España, y apenas tienen otra entrada de dinero que no sea el propio turismo. Hablan de una fiscalidad progresiva, que pague más el que más tiene. Los que hemos estado en Grecia, los que habéis estado en Grecia, sabéis que las diferencias entre ricos y pobres son enormes en Grecia y que además son mucho más agudas a partir de la aparición de la crisis. Habla de lo que ha hablado mi secretario general, de lo que ha hablado José Manuel Mariscal, de la nacionalización de las empresas estratégicas, y algo que en Izquierda Unida venimos también mucho tiempo diciendo, y que en Grecia se ha empezado a hablar, aunque no se ha profundizado tanto como Izquierda Unida ha profundizado, que es la creación de un nuevo país, de un nuevo modelo de país y de un nuevo proceso constituyente. Pero a nosotros nos importa mucho el día después, porque efectivamente, como dijo ya Antonio Maillo, una cosa es ganar las elecciones del domingo y otra cosa es tener el poder a partir del lunes. Son dos cosas totalmente diferentes, y la izquierda en nuestro país y la izquierda internacional sabe muchísimo de eso. Porque Syriza se va a enfrentar a una batalla dialéctica sin precedentes, posiblemente en la historia reciente. Una batalla dialéctica contra la Troika, contra el Fondo Monetario Internacional, contra el Banco Central Europeo y contra la Comisión Europea. Y entonces Syriza tendrá que asumir muchísimas de las contradicciones que supone estar en un gobierno. Y ahí la izquierda española y la izquierda europea tiene que tener la vista larga, desde mi punto de vista, y el pasito corto. Hay que poner las luces largas del coche, porque en esa
batalla dialéctica que puede terminar no siendo dialéctica, como ha pasado a lo largo de la historia en algunos contextos internacionales, pues necesitamos mucha humildad y mucha generosidad, palabras que ya se han utilizado antes por algunos de los compañeros que han intervenido. Y hay que abandonar la soberbia en la izquierda, empezando por el que está hablando y empezando por lo que puedo representar. Hay que abandonar la soberbia y hay que entender que para ganar el poder hace falta mucha humildad y mucha generosidad. Y también paciencia y confianza, porque últimamente los purismos a los que nos movemos en la izquierda pues nos pueden llevar a la pérdida de confianza inmediata con lo que pueda ser Syriza en Grecia o a la pérdida de una paciencia fundamental. Yo diría casi que en este momento la paciencia es una virtud revolucionaria para los que toman el poder desde la izquierda. Y además porque van a tener problemas jurídicos y normativos muy importantes. O sea, no se trata de que mañana Alexis Tsipras firme un papel que diga nacionalizo la empresa eléctrica en Grecia, no se trata de eso. Hay una batalla normativa y jurídica que también van a tener que afrontar los compañeros y las compañeras en Grecia. Y una batalla que los poderes fácticos y no fácticos europeos no se lo van a poner fácil. Porque ni Merkel, ni Hollande, ni ninguno de los grandes bancos acreedores de Grecia van a permitir que se abra una rendija, que se abra una fisura que pueda suponer un cambio importantísimo para el arco mediterráneo y para Europa. Desde el Tratado de Maastricht, desde la votación de la Constitución Europea, yo me alegro mucho de esta mesa y me alegro mucho del contexto político de convergencia, de confluencia, porque por primera vez Izquierda Unida no está sola en este debate. Cuando se tuvo que votar la Constitución Europea, afrontamos un momento, igual que en el Tratado de Maastricht, afrontamos un momento de muchísima soledad política, muchísima. En aquel momento los partidos amarillos, verdes, azules, casi todos los colores, y no voy a contar los sindicatos, pues apoyaban el Tratado de Maastricht y apoyaban la Constitución Europea. Nosotros ya desde hace muchísimos años decíamos que el proceso final del Tratado de Maastricht y de la Constitución Europea era el que tenemos ahora. No nos gusta o actuar de adivino ni llevar razón, pero por desgracia ese ha sido el proceso al que nos hemos llevado. Pero por primera vez en la zona euro, después del Tratado de Maastricht, pues puede haber en una zona periférica un gobierno de izquierda transformador que se salga o que lo saquen del euro pueda conllevar un efecto dominó que no sabemos hacia dónde lo pueden llevar. Y además un contexto en Francia, ese reloj está mal, un contexto en Francia donde la última encuesta da una subida tremenda de un partido de ultraderecha, el de la familia Le Pen. Con lo cual, dos procesos diferentes, diferenciadores, que son muy peculiares, porque se supone que la Unión Europea se crea para que no haya fascismo y para que no haya desigualdades. Y resulta que son las dos cosas que se están dando más, una y otra, en los últimos meses y en los últimos años en la Unión Europea. Por tanto, ante eso, nosotros lo que proponemos es lo que ha hecho Syriza en Grecia. Grecia, Syriza es igual a movilización. Ya lo contaba también mi secretario general. Han perdido la cuenta de cuántas huelgas generales han hecho, han perdido la cuenta de cuántas movilizaciones han hecho y han perdido la cuenta de cuántas veces han estado movilizando las conciencias de los griegos y de las griegas. Y ahí está Izquierda Unida también, en la movilización. En las marchas por la dignidad, un ejemplo de confluencia, un ejemplo de convergencia, donde nadie pierde su identidad, pero tenemos 10 puntos en común. El 28 de febrero vamos a hacer una gran movilización que queremos que sea una movilización unitaria también de la izquierda en Andalucía. Hoy, a esta hora, en muchísimos pueblos de la provincia de Córdoba hay una movilización tremenda por la eliminación de las peonadas, porque la cosecha de la aceituna se ha quedado este año en la mitad del año pasado y es imposible llegar a los 35 jornales para cobrar el subsidio agrario. Y nosotros estamos ahora mismo en esa movilización. Ahí están nuestros compañeros y nuestras compañeras ahora mismo y están a punto de encerrarse en los ayuntamientos. Y hay que hacer un apoyo de confianza y de futuro en esta movilización y al pueblo griego. Yo creo que la alegría revolucionaria es hoy más importante del mundo, lo más importante del mundo, y sin idealizar nada. En Syriza, que yo la conozco muy bien, también hay personalismo, también hay vieja o nueva política, yo ya me pierdo en eso lo que es, y también hay muchas otras cosas, también las hay, porque lo conozco muy bien.
Pero lo que se trata es el fin, el bien colectivo y la inteligencia colectiva. En eso sí coincido plenamente con Jorge, la inteligencia colectiva por encima de cualquier otra cosa. Muchísimas gracias. Cuando quiera. Lo leo que se oye. Paso a leer el manifiesto de la plataforma andalucía de Syriza. Todos los sondeos coinciden en que Syriza, la coalición de la izquierda radical griega, va a ganar elecciones en Grecia, que se celebrarán a finales de enero. Desde Andalucía, miramos con esperanza al gobierno de Syriza en Grecia, presidido por Alexis Tsipras, porque puede suponer el cambio que necesita Grecia y el inicio de una nueva etapa política para la Unión Europea. Grecia ha sido la víctima más cruel que han provocado las políticas neoliberales impulsadas por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, la Troika. Los estados más poderosos de la Unión Europea, como Alemania y el Reino Unido, desde el Tratado de Maastricht han marginado el proyecto de una Europa política al servicio de la ciudadanía y han impuesto una dinámica a favor de los intereses de las élites económicas. La liberalización de los mercados financieros en el espacio de la Unión Europea impidió que hubiese alguna defensa frente a la crisis sistemática originada en las instituciones financieras de Estados Unidos y abrazó las economías más vulnerables como la de Grecia o España. La Troika, en vez de salir en ayuda del pueblo griego, aprovechó para imponerle durísimas condiciones de políticas neoliberales, recortes sociales y privatizaciones de los servicios públicos, a cambio de préstamos, con la connivencia de la derecha y el PASOK. El resultado ha sido catastrófico. Más de un tercio de la población está en situación de pobreza, la tasa de paro supera el 25% y los salarios han caído en torno al 20%. Y se ha convertido en el segundo estado con mayor deuda pública del mundo. Sin embargo, la capacidad de respuesta del pueblo griego ha organizado una alternativa en torno a Syriza y a Alexis Tsipras, que se ha convertido en un referente de esperanza, no solo para Grecia, sino para todos los pueblos de la Unión Europea. La Troika, mira con temor la posibilidad de que la Unión Europea pueda haber una propuesta política que se oponga a las imposiciones del neoliberalismo y reivindique una Europa democrática, con la que exista pluralismo político real y donde la ciudadanía pueda optar entre diversas alternativas. Por lo contrario, sus planes son acabar con los escasos resortes democráticos existentes en Europa y someterla a los dictados del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Estados Unidos. Un gobierno de Syriza en Grecia puede ser el comienzo de una nueva etapa en la que instituciones europeas vuelvan a mirar a la ciudadanía en esta coyuntura de gravísima crisis social en muchos estados y territorios europeos, como sucede en España y en particular en Andalucía, retomando el proyecto de una Europa democrática. Rechazamos el pacto fiscal que hoy castiga al sur de Europa, considerándolo culpable de gran parte de nuestro sufrimiento y que castigará mañana probablemente incluso a los estados que se sientan hoy más fuertes. Y apoyamos la reivindicación de Syriza de que el Banco Central Europeo deje de financiar a la gran banca y compre deuda pública a los estados que lo necesitan. Defendemos que el Banco Central Europeo tenga atribuciones similares a las ejercidas por el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, lo que garantiza no solo la estabilidad de precios, sino el crecimiento de los ingresos y el empleo, la protección del medio ambiente, de la cultura, de las autonomías nacionales y locales y de los servicios sociales, al convertirse en prestamista en última instancia en tiempos de recesión. No olvidemos que la comunidad nació para erradicar la dictadura y la pobreza. Las dos fueron juntas entonces y de nuevo ahora también van unidas. Hoy nos enfrentamos a un gran problema ambiental de dimensiones planetarias que abruma a todos los pueblos y a un conjunto de políticas para devaluar el trabajo. Una política ambiental correcta puede ser una fuente de nuevos puestos de trabajo, de renta adecuada, de mayor bienestar y de reapropiación de los bienes comunes. Esta es la razón por la que rechazamos el mito del crecimiento económico tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Exigiremos inversiones en investigación, energías renovables, educación, transporte público y en la defensa del patrimonio cultural,
Sabemos que para una reconversión tan grande necesitamos más y no menos Europa. En el centro de todo ponemos la lucha contra la desigualdad, poner fin a las muertes en el Mediterráneo, el Estado de Derecho y la defensa de un nuevo modelo de progreso compatible con la conservación de los ecosistemas biofísicos y culturales. Si Europa quiere sobrevivir, debe cambiar radicalmente y dotarse de una nueva constitución, escrita no ya por los gobiernos, sino por su Parlamento, después de una amplia consulta con todas las organizaciones asociativas y de base presentes en los territorios europeos. Por esto, las personas que firmamos ese manifiesto queremos mostrar desde Andalucía nuestro apoyo a Syriza y a Tsipras, al mismo tiempo que le pedimos a las organizaciones de la izquierda andaluza que miren su ejemplo y se unan en una gran alternativa electoral para las próximas elecciones, capaz de ofrecer un programa común para el cambio en Andalucía, en el Estado y en la Unión Europea.